Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos estudiando una nueva clase del Nuevo Testamento, los obreros de la viña, el capítulo 20. Vamos a ello. Como siempre voy a estar leyendo y cada uno de los capítulos y estaremos analizando los temas o los versículos más importantes. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió de la mañana a contratar un obrero a la viña. Aquí Jesús está hablando sobre el reino de los cielos, sobre el reino de los cielos y está haciendo una parábola, va a enseñar con una parábola lo que es semejante al reino de los cielos. Vamos a ver cómo lo podemos analizar y ver qué realmente nos quiso decir con esta parábola. Y habiendo convenido con los obreros denarios, en un denario al día, los envió a su viña. O sea, un denario es lo que es un dinero en aquella época, se llamaba dinario. Cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, o sea, ya aquí fueron un primer grupo de empleados. Luego, a la tercera hora del día, vio otras personas que estaban desocupadas, y estos fueron segundos, que los envió a su viña a trabajar, pero con un margen de horas, uno margen de horas y otro margen de horas. Ahora salió otra vez acerca de la hora sexta, o sea, 3 horas después, e hizo lo mismo. O consiguió otras personas, ya eran 3 grupos, cada uno con un margen de 3 horas. Y salió acerca de la hora undécima. Hay otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Él le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él dijo: y también vosotros a la viña y recibirán lo que es justo. O sea, ya son 4 grupos y este fue eh, el último grupo que lo consiguió ya casi terminando la jornada de trabajo. Lo invitó a su viña y no habían hecho nada en absoluto en todo el día, pero bueno, en esas horas los llevó para su viña para trabajar. Cuando llegó la noche del Señor, la viña, dijo al mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal. Comenzó desde el postero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un décimo. O sea, un décimo eh, es la última, el grupo que consiguió, las personas que consiguieron ya la última hora, faltando casi nada para terminar la jornada, recibieron igualmente el mismo tenario que le había ofrecido a aquellas personas que empezaron desde la primera hora de trabajo. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Claro, ellos vieron que estas personas que no trabajaron tanto iban a recibir mucho más que ellos que sí habían trabajado más desde la mañana. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola, fíjense, una sola hora lo que trabajó. Y lo han hecho igual a nosotros, pero lo han hecho igual a nosotros, hicieron lo mismo, pero una sola hora, que hemos soportado la carga, el calor y el día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. O sea, la persona o el que lo había contratado le dice: ¿qué agravio te he dado o te estoy haciendo si yo te prometí un denario? ¿Por qué tienes que murmurar en contra de las otras personas que también le estoy dando un denario? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia, fíjese, envidia,
porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y más pocos escogidos. Fíjense lo siguiente, vamos a analizar todo este contexto de la parábola que termina aquí, ¿no? Si termina aquí la parábola que Jesús nos da sobre el reino de los cielos. Si nosotros analizamos, las primeras personas que trabajaron mucho en esa viña recibieron lo mismo que aquellas personas que trabajaron pocas. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador y lo recibimos, hay personas que lo recibieron desde pequeño pudieron trabajar en la obra para la gloria de Dios desde muy temprano en su edad, y ellos recibirán la misma recompensa, igual que esas personas también que no lo recibieron desde el principio, tuvieron que luchar con muchas cosas del mundo, pero lo recibieron al final. También recibirán el reino de los cielos, como lo recibirán esas personas que antes estuvieron en la obra o después de la obra. Y como lo dice, el primero serán los postreros y los postreros primeros, porque son llamados. Pero muy pocos serán escogidos. Eso también es importante cuando dice muy pocos serán escogidos. Si nos podemos analizar, hay muchos llamamientos de Dios. Y con esos llamamientos de Dios es importante ver y hacer la voluntad de Dios para poder ganar el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos, para poder estar en el reino de los cielos. Es importante hacer la obra según la voluntad de Dios, no según la voluntad de nosotros, sino según la voluntad de Dios. A veces me preguntan, y sé que nos preguntamos, porque también a veces me pregunto, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? O me preguntaba, realmente. La voluntad de Dios se ve cuando las cosas que Dios nos pone a hacer, se van abriendo los caminos, es como cuando nosotros vamos por un camino y conseguimos dos caminos, ¿no? Y lo dice la Biblia, el camino estrecho y el camino ancho. Entonces, si la voluntad de Dios es que tú vayas por el camino estrecho, nosotros tenemos que ir por ese camino. Y cuando estamos haciendo algo para la voluntad de Dios, Dios abre el camino para que nosotros vayamos por ese camino. Pero si no es la voluntad de Dios, lo ponemos en oración, Dios va a cerrar esos caminos. Ahí es que empezamos a ver cuando no es la voluntad de Dios. Cuando las cosas, después de orarle a Dios, de pedirle a Dios orientación, no se abren los caminos, simplemente se cierran. Entonces, eso no es de Dios. Entonces hay que ver. Porque hay muchas personas, bueno, voy a muchos ejemplos. Un ejemplo, hay muchas personas que, piensan o por su misma decisión quiero ser pastor, ejemplo. Pero si Dios no te puso como pastor, si no te puso como maestro, o te puso como siervo para llevar la palabra, o te puso a abrir la puerta del templo para que entren los hermanos, o te puso a limpiar el templo, esa es la voluntad de Dios. Ahí es donde tienes que estar. Y si Dios te puso como pastor, entonces ahí, no, yo no quiero ser pastor porque tengo miedo de hablar en público. No, tienes que ir a hacer lo que Dios quiere para ti. Sí, si se abren los caminos y Dios te va abriendo las puertas para que tú entres a ese pastorado,
o ahora se abre la puerta para entrar en cualquier función del cuerpo de Cristo, bueno, tienes que asumirlo y hacer la voluntad de Dios. Así que sabemos cuándo es, porque son muchos y todos somos llamados a hacer la obra de Dios. Todos absolutamente somos llamados a hacer la obra de Dios. Aquellos que no la obedecen, que no la hacen, obviamente van con el camino ancho que lleva a la perdición. Ok, seguimos en el segundo subcapítulo. Ahora, él hace un anuncio de su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a su muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encanezca, le azote y le crucifique. Mas al tercer día resucitará. Aquí él da testimonio, da lo que es, anuncia que al tercer día resucitará. Se lo anuncia a los discípulos. Imagino, porque no lo dice, que los discípulos en realidad no entendían lo que le estaban diciendo o por qué estaba diciendo esto, ¿no? Este capítulo, como siempre, cuando son capítulos de análisis largo, bueno, lo hacemos en 2 capítulos. Para la clase posterior, el día jueves, estaremos estudiando los 2 subcapítulos que nos quedan. Hasta luego todos, chao, chao, y nos vemos en la próxima clase.